Hola, mi queridísima amiga Day, hermana de luz de corazón valiente. Fundadora y corresponsal en la hermosa Bogotá. La capital, se oye mucho eco, pero no sé qué esté pasando. A ver, ahorita lo corrijo. Fundadora y corresponsal en Bogotá, la hermosa capital colombiana. ¿Cómo estás, Day? Fíjate que fue toda esa serie de espectros, ¿no? Y yo creo que el tema está muy acorde y de repente nos invadió todo ese tipo de vibras y de emociones y todo ese rollo. Hola. Hola, ¿qué tal, mi queridísimo amigo Frank, hermano de corazón valiente de doble eco? Pues te cuento que aquí lloviendo. Ha sido una mañana lluviosa y pues bueno, eso de que se llueve por dentro y por fuera de la casa, ahí vamos. Y pues nada, un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. ¿Quién nos sintoniza? ¿Quién les habla? Adara Dayana, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en simultánea con Ciudad de México, la bella capital mexicana, con nuestro fundador y corresponsal, Francisco Hernández. Les damos la bienvenida al aire del programa Compartiendo en Plenitud. Me tiene disvariando la música del vecino. No, tienes que poner atención, concentrate. Y eso que dicen que las mujeres podemos concentrarnos en varias cosas a la vez. ¿Cómo la ves? Ya comprobé que la teoría no es cierta. Nada, hay que poner muchísima atención a lo que estamos haciendo. Y bueno, recordemos que tenemos un invitado especial el día de hoy. Cuéntame de quién se trata. Así es, tenemos a nuestro queridísimo amigo y maestro Nahual Kundalini. ¿Cómo estás, mi queridísimo amigo Nahual? Hola, buenas tardes. Bien, por aquí volviéndonos a reunir, ¿no? Con estos temas tan interesantes para poder compartir. Y tú, Adara, y tú, Francisco, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se encuentran? Aquí, pues como te decía, día de lluvia, pero muy rica para tomar aquí un delicioso café mientras hacemos este conversatorio que hoy está de locura, está de matada como todos los días. Y mi queridísimo amigo Frank, ¿qué tal? Sí, de este lado está bastante apetecible para un cafecito, esperando compartir esta excelente tertulia. Y bueno, ¿de qué se trata el tema el día de hoy? Cuéntanos, queridísimo amigo Nahual Lito. Bueno, el tema de hoy, pues, vamos a hablar como de esas civilizaciones que no están en la historia común y silvestre, por decirlo así, en la historia de libros de educación formal. Entonces vamos a hablar un poquito de esas civilizaciones, pues hasta donde podamos llegar. Oh, está bastante interesante. Realmente esos temas. Sí, adelante, mi queridísima amiga Day, por favor, no interrumpo, continúe usted, por favor. Eso se llama síndrome Halloween. Halloween. Entonces, pues sí, el tema está bastante interesante. Civilizaciones fuera del tiempo, ¿verdad, mi queridísimo amigo Nahualín? Sí, la he llamado así porque parecieran que no correspondieran o sea, las investigaciones que llegan a ellos no pareciera que datara de ese tiempo, que fuera más antiguo, que tuviera más tiempo, más edad, pero pues según los estudios científicos no deberían ser de ese tiempo, entonces por eso también lo llamé ese sí. Entonces, pues vamos a empezar de pronto por lo que conocemos, ¿no? Supuestamente de dónde nace la raza actualmente, ¿no? La humana que llamamos ahorita, que supuestamente no sé si han escuchado que nace, pues según los estudios científicos fue en África. Adelante, ¿no? Interesante, cuéntanos. Bueno, entonces, pues según la ciencia, los primeros humanos nacieron de África, ¿no? Y de ahí empezaron a expandirse por todo Europa y demás, y llegaron a la parte superior, no recuerdo qué queda por allá, es como, ¿cómo es que se llama esto? Donde hay nieve, donde hay
en la parte superior del globo, no recuerdo el nombre de ese lugar, y de ahí pasaron a Norteamérica, Centroamérica y a Sudamérica. Esa es la teoría científica, ¿no? Alaska, sí señor, Alaska. Y supuestamente la teoría científica habla porque pues ahí estuviera bien, pero si todos fuéramos morenitos, ¿no? Pero hay diferentes razas, colores, por decirlo así. Es que no se instalaron con el hielo. Otros se quemaron por el sol. Entonces, cuando estuvieron allá en África quedaron tostaditos, sí. Exacto, entonces la teoría científica habla que fue por culpa de los efectos ambientales o del entorno que ellos empezaron a transformarse, por decirlo así, de un color a otro, ¿no? Entonces eso es una de las teorías científicas. Entonces, si empezamos a ver esa teoría, entonces desde ahí empieza un supuesto conteo de qué pasa con la historia desde ese punto. Entonces cuando van y empiezan a buscar, digamos, lo que pasa con las pirámides de Egipto, ¿no? Que ven que ahí en ese momento cuando empiezan a estudiar ven que no es posible que las personas que, por ejemplo, construyeron las pirámides de Egipto hayan pasado por el mismo proceso que de haber salido desde África, por el tiempo. Entonces ahí es donde se empieza a deducir que esas pirámides fueron construidas, digamos que en otras eras. Sí. Ahí a veces las llaman, ¿cómo es que se llaman? Esotéricamente, lo llaman las eras de Piscis, de Acuario, de Aries. Eso es respecto al horóscopo, ¿no? O sea, al horóscopo solar. Entonces desde un punto, digamos, de micro está mi historia como humano, que empieza desde cuando yo nazco. Entonces según ese horóscopo, por ejemplo, en mi caso, yo soy Acuario, por decirlo así, porque nací en cierta fecha del calendario, cierto momento cósmico, por decirlo así. Y ellos, y esas épocas son la misma manera de medir el tiempo, pero macros, o sea, a nivel ya universal, ya no es la edad mía, sino ya la edad del planeta. Oh, ¿sí? Interesante. Entonces, desde ahí empieza a salir el estudio de Egipto y lo demás, y no sé si de pronto que es muy famoso también, que narra Platón, eso sí la mayoría de personas lo conocen por su historia, que hablaba de una ciudad que estaba en medio del océano y demás cosas. No sé si han escuchado de ello. ¿No hace referencia a la Atlántida? ¿O me correcto, confundo? a la Atlántida. Pues el nombre que le dio Platón fue la Atlántida. Sí. Fue la Atlántida. Ajá. Entonces, según él, veía una ciudad con una... Es que no es tecnología en sí, sino en civilización. A veces la mente humana cree que la civilización es igual a la tecnología, pero no, la civilización es cultural, es como las personas están conviviendo, es el equilibrio que hay entre el hombre y la naturaleza. Eso es civilización. En esa época estaban muy, muy, muy avanzados de esa forma. Entonces Platón, pues al ver eso, pues también es que estudiaba de ellos, que también sacó todas sus teorías y todas estas cosas, ¿no? Que los óleos platónicos y bueno, y demás. Esa es una de las historias que cuenta, ¿no? De que por eso es que también él tenía tanto conocimiento, porque iba hasta esas ciudades y aprendía de esas ciudades. Era un constante ir y venir, un viajar, un aprender, un divulgar. Pero fíjate que yo creo que hay veces que, bueno, de todos esos viajes, fue la parte también del saber, ¿no? Del conocer, del adquirir todo ese conocimiento y en algún momento, bueno, irlo como delegando. Y pues no sé si en ese instante también es parte del querer conquistar a los demás, ¿no? A través de ese tipo de conocimiento. No te entendí ese pedacito de conquistar a los demás. ¿A qué te refieres? Bueno, porque a veces que cuando tú tienes un cierto tipo de conocimiento, por ejemplo, hoy día la iglesia, ¿qué es lo que hace? Someter a las personas, ¿no? A través de... Si no te portas bien, a ver, mi queridísimo amigo, créate consciente, te vas a ir al infierno. Por lo tanto, tienes que obedecer y
dar tu donativo. Pues digamos que Me refiero a la algo que manipulación, pasa, o sea, el hecho es de la manipulación que se da con el conocimiento, a Sí, eso sí, me ya te- refiero. Ya te entiendo el punto al que vas. Es que el conocimiento es neutral. En ciencia el conocimiento es como un cuchillo. Hay gente que utiliza el cuchillo para cocinar, para preparar alimentos, y hay gente que utiliza el cuchillo para matar. Entonces el conocimiento no es el inconveniente, sino es la mente en sí. Ahí pasa de pronto a lo que vamos, que son las mentes, llamémoslas, que se dejan manipular como tal, que quieren estar en ese estado. Digamos que, por ejemplo, eso es un punto para todo esto que estamos hablando de estas civilizaciones, porque a lo que te digo, hay una historia que han contado los libros, ¿no? A través de la historia. ¿Y cuántos libros han dicho que supuestamente eso es la verdad y más adelante tienen que decir, no, mentira, yo no era la verdad? Un ejemplo muy claro es la Tierra plana, ¿no? Supuestamente en una época decían que es plana, ahorita dicen que es redonda y bueno, en fin. ¿Y qué tal? Ahora la pregunta es, ¿y qué tal no fuera redonda? ¿Sí? Entonces, si se equivocaron cuando era plana, ¿por qué no se pueden equivocar cuando sea redonda? Y lo mismo pasa con todas estas culturas. Entonces, digamos, ahí también va mucho que el que gana la guerra es el que cuenta la historia. Entonces, digamos, si en esta época hubiera ganado, no sé, Hitler, la época de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, la historia sería totalmente diferente. Sería contada totalmente diferente, sería desde el punto de vista de Hitler, digamos, la persona de paz, de no sé qué. Sí, ¿me entiendes? Como ese punto. Ah, claro, sí. Mm, yo pensé que hacías referencia, aunque todo eso igual de cierta manera tiene que ver el extender la cultura, ¿no? El de invadir otros territorios, porque siempre ha sido esa lucha territorial, ese plan de conquista y de alguna manera hacer que esa cultura X o Y cultura se expanda, ¿no? Y eso incluye conocimiento, tecnología, etcétera, todo lo que pueda albergar ese conocimiento de cada cultura. Pero entonces, por ejemplo, como nos hablabas de comienzo con el tema de las razas, yo me ponía a mirar y a pensar y entre la raza africana y entre la raza, bueno, pues la raza oscura y el tema de los japoneses y los chinos. Facciones diferentes, más allá de la diferencia de color, son las facciones como tal. Y es bastante impresionante. Hacía poco estaba, hace unos 2 días, estaba viendo unos videos bastante interesantes de YouTube de el tipo de raza que se está generando ahora. Y entonces mostraban a un niño de la China que puede ver en la oscuridad y que habían experimentado con el chico haciendo unas tareas y unas cosas en plena oscuridad y el chico veía como estar viendo en el día. Les hicieron el estudio del ADN y todo esto y empezaron a notar que el ADN sí hay una modificación. Y lo mismo en una persona que cuando escucha la música la ve. No sé cómo será ese rollo, pues es una dimensión totalmente diferente en la que anda esta muchachita. Pero la chica toma olor de los colores, ve la música y bueno, pues una cosa bastante que para nosotros pues como no es común, es muy extraño. Entonces cada cultura trae algo especial. Y pues no sé si, bueno, pues se dice que de esas civilizaciones de afuera vinieron a traer ese conocimiento y lo impartieron a los hombres de esa época, a la humanidad que había en ese entonces. Pues yo no sé tú qué opines de eso, mi queridísimo amigo Nahual. Bueno, hay bastantes temas que tocaste ahí. Uno interesante, que tú hablabas de razas. Digamos que cada cultura, como tú dijiste, tiene su interpretación de qué son las razas. Digamos, los mayas hablan de la raza amarilla, la negra, la roja y la azul, si no estoy mal. Entonces, en cada proceso de una civilización pasan esas mismas razas siempre. Entonces, digamos que ahorita creo que estamos en la raza, creo que la amarilla, bueno, no recuerdo bien qué raza es la que estamos como tal, pero el caso es que
digamos que como lo cuenta la historia, ¿no? Que al principio éramos unos, llamémoslos miquitos, que supuestamente evolucionamos a un ser humano, ¿no? Entonces eso es un paso de raza. Y ellos también lo llamaban, pero digamos le decían, no, eso se llama la raza roja, por decirlo así, o la raza negra, qué sé yo. Y dependiendo del color, también es como el color tiene su vibración, así mismo es lo que acontece en esas eras. Entonces ahora pasa otra cosa curiosa, y es que, digamos, en la Tierra como tal no ha existido una única raza, sino varias razas, varias razas en la Tierra, pero bajo diferentes tiempos tan extraños, tan raros, que no cuadran en el tiempo como tal, ¿sí? Entonces, digamos, yo estoy de esa era, es, digamos, que la era de Cristo, ¿no? Que empieza desde el año 0, de cuando nació supuestamente Cristo, a esta época, ¿no? Que estamos en el 2016. Esto es una era. De ahí para atrás hay otra era, que es la antes de Cristo. Esto es una generación, pero esa generación antigua es la antes de Cristo, o sea, estamos tratando de como, a ver, ¿cómo te digo? Como que tratando de prender un bombillo con una vela. ¿Sí me entiendes? Como que no tenemos la tecnología que tenían en ese momento, porque ellos tuvieron su era de muchísimo tiempo de progreso para poderse desarrollar de diferente manera a la que nos estamos desarrollando nosotros. Entonces, por eso es que pasa todo eso que tú estabas como así, como medio contando, a mi punto de ver. ¿Y tú qué piensas, mi queridísimo amigo Frank? Sí, así es, mis queridísimos amigos. Y bueno, es el hecho de hoy día, a través de cómo demostrar hacia el mundo entero cuáles son esas habilidades con las cuales venimos nosotros. Y es un tema muy importante, ¿no? Que en algún momento, bueno, me he planteado, y que bueno, lo estaba yo platicando precisamente. Y es el hecho de, por ejemplo, con quiénes de los animales convivimos nosotros, ¿no? Normalmente, bueno, con el perro y el gato. ¿Y cuáles son esas habilidades que tiene el gato? Por ejemplo, la habilidad de ver de noche, ¿no? Desde la habilidad de poderse mover a una velocidad rapidísima, de nunca caer boca abajo, ¿no? De no caer así, que te gusta, de espaldas, ¿no? Por ejemplo, y el perro tiene la habilidad de escuchar sonidos que son imperceptibles para nosotros, y que finalmente yo creo que varias de esas habilidades físicas son las que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros, yo creo que con esos animales somos muy afines. Y hoy día lo que comentaba Dai, ¿no? El hecho del niño chino que ve la oscuridad, pues finalmente yo creo que es una habilidad que nadie le dijo que podía no hacerla, y que bueno, la podía desarrollar. Empezaron a desarrollarla, y simplemente, bueno, pues hoy día ya la adquirió. Y es el hecho de que si no se cuenta con los recursos, por ejemplo, de la luz, pues hay muchísima gente en el campo, ¿no? A nivel del rancho, que de igual manera puede ver en la noche, ¿no? Pero aquí lo importante es cómo ellos lo van a conocer al mundo a través de lo que están haciendo, ¿no? Pero si fuera uno al campo, a un rancho, pues hay momentos en que no hay nada de luz, y finalmente la gente que vive en esas condiciones, pues también tiene ciertas habilidades que para nosotros son como raras, ¿no? Podría ser. Es bastante interesante, y también la diversidad de la cultura o el conocimiento que posee cada continente. Por ejemplo, si vemos el conocimiento en Japón, es muy diferente al conocimiento americano, del continente americano, o la cultura egipcia con la cultura griega. Y aunque hay de pronto algunos visos de similaridad, pero a la vez uno lo mira y son unos mundos totalmente diferentes. Se dice que cada civilización o cada continente, por decirlo así, bueno, más que continente, sí, de pronto ciertas zonas han sido colonizadas, por decirlo así, de seres del exterior, ¿no? De seres de otros mundos, y que ese conocimiento fue el legado que ellos dejaron para que la humanidad pues hoy en día lo pudiera de alguna manera
manejar y que de alguna forma se ha perdido ciertas cosas. Que por eso es que la gente anda revolcando y buscando en el pasado, mirando en el antiguo Egipto, mirando en la Antártida, buscando, no sé, en el Triángulo de las Bermudas, a ver qué misterios se encuentran ahí de viejos mundos que están sepultados bajo el océano y cosas así. Entonces, lo mismo que investigando las antigüedades de la cultura maya, de los incas, de los toltecas y bueno, entonces de alguna forma siempre ha estado presente ese conocimiento o esa asistencia por parte de nuestros amigos del espacio y bueno, no sé si todos sean amigos en realidad, no me he topado con alguno, pero hay mucha especulación al respecto y lógicamente que ellos tienen que ver mucho pues con las culturas que hay hoy en día. No sé tú qué pienses, mi queridísimo amigo Nahual. A ver, ¿cómo explicar esto? Digamos que los seres que llamamos extraterrestres no están compartiendo nuestro mismo tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, digamos, es que aquí ya entran las cuestiones de física cuántica, son un poquito difíciles de explicar, pero más o menos es que tú puedes estar, o sea, este presente absoluto puede haber multiuniversos, ¿cierto? En esos multiuniversos pueden existir seres también de otros estados de conciencia y vibración. Entonces, digamos que ellos no viajaron en el tiempo en sí, sino que solo se trasladaron y allí pues hicieron contacto, digamos que con nuestros antepasados. Y entonces en ese momento hubo una alteración del tiempo. Digamos, no sé si has visto, por ejemplo, esto tiene un nombre, ahorita no recuerdo, pero esos objetos que están fuera de tiempo también tienen un nombre. Que, digamos, encontraron una pistola que supuestamente en un fósil de un dinosaurio, una cosa así. Y entonces decían, bueno, ¿y esto cómo apareció acá? Es lo que pasa con estos seres. Pero esos seres no están ni en el pasado ni en el futuro, están en el presente continuo. Y son los que supuestamente son extraterrestres. También hay otro tipo de extraterrestre que yo creo que es el que tú te estás refiriendo más, por llamarlo así, que sí vibra con nuestro tipo de materia, por decirlo así, una cosa así. Entonces, ese sí interfirió, pero más mentalmente aquí en la Tierra, porque ya es la manipulación desde la mente. Oh. Sí, muy claro. Es que es complejo. Sí, la verdad es que sí es complejo. Pero es que como prácticamente en este mundo se cruzan tanta información, o sea, dentro de este planeta que pues puede ser cuadrado, plano, redondo, etcétera. Todas las dimensiones están ahí, que cómo se separan, ni idea. Pero de alguna forma encuentran cómo conectarse en la una con la otra. Y bueno, así fue como yo lo entendí más o menos de lo que me hablabas cuando ellos se manifestaron a nuestros antepasados para transmitirles ese legado de las estrellas, ¿no? Entonces, pues es bastante complicado. Yo me ponía a pensar para mí misma, ¿no? Yo decía, bueno, ya, ¿a quién se le habrá ocurrido haber creado de alguna forma esta raza tan particular como es la de los chinos y los japoneses, que tienen unas facciones muy particulares? O sea, ellos se sabe cuando están en cualquier parte del mundo que son chinos o son japoneses, por ejemplo, dado caso de eso, o de la raza negra, ¿no? Que ellos también tienen sus facciones particulares. Aunque ya vemos muchos mestizos por aquí alrededor del mundo, igual esa raza se mantiene. Y es lo que me ponía a pensar en cierta manera y bueno, que también en sus libros sagrados basan unas historias bastante interesantes que hablan de artefactos que todavía hoy en día los están estudiando, que no han visto ninguno de esos en esta época, a pesar de que estamos, entre comillas, avanzados, ¿no? Como por ejemplo el tapete mágico que hablan en el nombre del libro sagrado de la India,
por ejemplo ese, y lo asocian, tienden a asociarlo con un artefacto extraterrestre. Y cositas así, que van encontrando y van buscándole como la respuesta a todo eso, y pues ese es como el corazón de ese algo o alguien que intervino en X o Y civilización. No sé, ¿tú qué piensas, mi queridísimo amigo Frank? Así es, como bien comentas, mi queridísima amiga Dai, yo creo que más bien es una serie de prejuicios, eso que comentabas de la combinación de razas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de este lado donde estamos, de lo que es América, toda América, el continente americano, que bueno, hemos sido en algún momento doblegados mentalmente desde el punto de vista de los estadounidenses, ¿no? Que tuvieron ese conflicto para con los chinos, japoneses, y cómo se referían a ellos, ¿no? Como unas personas que carecían totalmente de facultades, que los asociaban muchas veces con personas que estaban como malitas, ¿no? De ese tipo de personas que hoy día conocemos que tienen como un pequeño retraso, ¿no? Entonces, bueno, es esa sensación que te dan, o esa sensación que te dicen, ¿sabes qué? Pues si te juntas con un negro, pues vas a estar ahí como que esclavizado, o ese tipo de bobera y media, así que de alguna manera, bueno, se ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces hoy día, bueno, pues ya se han ido haciendo ese tipo de combinaciones de razas, ¿no? Hoy día ya puedes ver casado a una china, una japonesa con un norteamericano, entonces pues ya empiezan a haber ese tipo de cruces, ¿no? De combinaciones de razas, puede haber combinación de una persona totalmente negrita, ¿no? Con un alguien que está totalmente blanco, ¿no? Pero más bien es ese rompimiento de prejuicios que en algún momento, bueno, se han ido generando a través de ese dominio, como comentaba hace ratito nuestro queridísimo amigo Nahual Ito, el hecho de que, por ejemplo, cuando se van conquistando cierto tipo de ciudades o de ese tipo de dominio, ¿no? Que es lo que predomina, ¿no? El que gana esas situaciones son los que dan la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí quién fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, y en base a eso, bueno, es lo que se fue delegando hacia todo el mundo en general, ¿no? Que si te casabas con un chino japonés, bueno, pues ibas a tener a tus hijitos todos malos, ¿no? Que no supieran pensar, o si te casabas con un negrito iban a nacer raros, o no sé, ese tipo de pensamientos locos, ¿no? Pero bueno, hoy día ya se están generando ese tipo de combinaciones, ¿no? Que de repente ven a un negrito con ojos azules o con ojos verdes, pues claro, pues si alguno de los padres tiene ojos verdes o azules, pues claro que el hijo va a sacar, ¿no? Cierto tipo de características. Entonces, pues la verdad es que no sé por qué se les hace raro ver a un negrito con ojos azules o verdes. Pues es que en algún instante de la generación los mismos genes se van transmitiendo y pues se van adquiriendo esas, ¿cómo te digo?, características físicas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué nos puedes comentar, mi queridísimo amigo Nahual? Bueno, hay una cosa que me hiciste acordar, Francisco. No sé si es mexicano, no recuerdo que si es mexicano o de Sudamérica. Hay un héroe de los 70 más o menos, 60, algo así, que es Calimán. No sé si en algún momento lo habías escuchado. Ah, ya, sí, el famoso Calimán. ¿Ese era mexicano? No. Sí, que refería... ¿Ese era mexicano? Mis amigos y mis pequeñas amiguitas, mantengan la calma. No, y empezó por ahí el anuncio, Calimán. Y todo el mundo ahí escuchando los radios, ¿no? Todo el mundo escuchando bien atento la historieta. ¿Qué le pasó a Calimán? Cuéntanos la historia de Calimán. No es la historia del Calimán, es la frase que él decía. ¿Te acuerdas la frase que él decía? Frase célebre. Tiene una frase. Es como, por ejemplo, no sé, decía Superman, arriba, volando, alguna cosa así. Siempre tiene una frase así. Calimán también tenía una frase. ¿Te acuerdas? Solín, ¿dónde anda, Solín? Serenidad y paciencia. Serenidad y mucha paciencia, mi pequeño Solín.
La frase más fuerte de él era: domina tu mente, domina tu mundo. Era un superhéroe mexicano. Ese superhéroe lo basaron en historia digamos, voy a poner entre comillas, de los mayas y los indígenas, ¿me entiendes? Calimán venía de reconocer esa historia y ponerla en un cómic para que la gente del común la leyera, por decirlo así. Porque si no, si ponías, imagínate poniendo Quetzalcóatl, la gente se asusta. Entonces tienes que poner Calimán. Entonces viene pues más o menos como eso. Otra cosa que tocaste interesante es la herencia, ¿no? Que cuando yo transmito mis genes a la nueva generación, y como son una mezcla de dos genes, no solo el mío, sino el de la contraparte, la femenina, entonces puede ser que sí, yo sea negrito y la otra persona de ojos azules, se mezclaron esos dos tipos de genética, y la herencia define cuál es la mejor característica para la siguiente generación. Entonces dice, no, pues si los ojos azules son mejores, pues pongamos los ojos azules. Entonces la herencia se encarga de ello, de transmitir esa información de los padres, y ni siquiera no solo de los padres, sino de los abuelos, de los tatarabuelos, y bueno, hasta cierto punto. Entonces se puede tener, por ejemplo, a veces pasa eso, ha pasado parejas que, digamos, no sé, un ejemplo muy crítico, que está dos parejas de blancos de color piel blanca, y nace una persona pues morena. Entonces el otro va a empezar y hasta que las pruebas genéticas ven que no, que es que sí es el padre, pero la genética de la piel hace el abuelo, el tatarabuelo, qué sé yo. Entonces la genética también no es directamente. Y la tercera condición que tiene la genética es que la genética se puede alterar. Y ahí pasan los procesos mentales. Vuelvo al punto de domina tu mente, domina tu mundo. Entonces, el que domina la mente lo domina todo, mi pequeña Solín, serenidad y paciencia. Entonces ahí hasta habla el punto de, digamos, que los poderes de sanación, más o menos, pues no es exactamente la mente, porque eso es una frase, digamos, incompleto todavía. Pero ahí dicen que tú puedes imponer las manos y sanar. Entonces, ¿eso qué es? Eso es de que tú dominaste. Si pudiera existir es porque tú eres capaz de dominar la materia, ¿sí? Entonces, para dominar la materia primero hay que dominar la mente. O sea, ¿cómo vas a dominar algo que no puedes dominar? Si ni siquiera puedes dominarte a ti mismo. Entonces empieza eso. Y hay otra cosita una historia que me acordé, pues, a lo que hacía referencia a Dara. Había una tribu en una isla completamente apartado de todo contacto de civilización, completamente apartado. Entonces ya en la época de los 70, no recuerdo exactamente qué fecha, que aquí ya empezaron a salir los aviones, ¿no? Entonces una vez un avión sobrevoló esa isla y aterrizaron en esa isla, y nada, solo se bajaron y se volvieron a subir y se fueron. Los indígenas de ese momento no sabían qué era lo que vieron, ¿no? Entonces vieron qué fue esa cosa que apareció, que les dijeron, no, eso debe ser como un pájaro gigante, qué sé yo. Y entonces se pusieron a pensar, pero no, ¿cómo puede ser que de ahí salgan esas personas? Entonces eso debe ser que viene del cielo, no sé. Entonces, pues obviamente empiezan a crear una mitología, pensando que estos seres son dioses, por decirlo así. Y ellos hacen una danza como si fuera cuando el avión empieza a aterrizar. Entonces hacen igual que el avión cuando él aterriza, hasta se inventaron un avión en palos, una figura para que adoran a esa imagen. Entonces a eso también pasa en ciertos momentos de la historia. Oh. Muy interesante, Tai, cuéntanos. Pues imagínate, si así se hace toda esa mezcla a nivel de razas ya conocía, imagínate con cuántos extraterrestres no habrán mezcla. Por ahí hablaban de los chicos con los ojos totalmente negros. Bueno, la verdad es que no sé, es bastante complicado, no me imagino encontrarme un chico así o una chica así. Y pues, como tú dices, los perjuicios, ¿cómo es? Prejuicios. Bueno, prejuicios. Eso, pues también abarca a ese tema, o sea, aquí ya empezaron a entrar a las grandes ligas, ya no es solo con las razas conocidas, sino con las nuevas que van llegando y que se están creando también.
Entonces, pues ya te imaginarás, mi queridísimo amigo Frank. Pero está muy interesante porque de verdad ha causado mucha curiosidad y ha gustado mucho las cosas que se han venido encontrando en las excavaciones y todo lo que sí, no solo ¿cómo es que se llaman? Los escritos sagrados que han venido encontrando en jarrones y todo por allá en Egipto y en este lugar de Oriente. Ay, se me pasó el nombre. No es Turquía, sino Siria, creo que es. Bueno, Sí. que han estado encontrando muchos manuscritos, vasijas, ¿cómo se llama? Que viene la piedra con grabaciones, con grabados. Piedra grabada. Eso. Entonces, pues la verdad, la búsqueda del hombre por andar buscando recovecos en el pasado para poder explicar muchas cosas del presente, pues no ha parado. Y es bastante interesante los hallazgos que se han podido encontrar. Y como nos decía ahora Nahual, ¿no? Que no se nos haga raro que nos digan que la Tierra es cuadrada, ¿no? O algo así. Porque han estado últimamente desmontando viejas investigaciones que aseguraban que así era y que ahorita ven que no es así. Entonces, ahorita está pasando algo interesante y es que se está rompiendo todo ese viejo paradigma, todas esas viejas enseñanzas que nos han venido dando y de alguna manera han estado resurgiendo otras. Entonces, de ahí, pues, imagínate, nadie tiene la verdad absoluta de las cosas. No sé, ¿tú qué opinas, mi queridísimo amigo Nahual? Bueno, digamos que hay un mito que habla que hubo una época de oscuridad y que hay una época de luz. Digamos que la oscuridad es ese momento donde la mentira existe, donde yo puedo mentir, no hay un problema tan grande, donde la mentira es tan camuflada. Pero ahorita como estamos entrando a la nueva era, que es la era de la luz, entonces es casi que imposible sostener algo que tú estás viendo. Entonces es como tratar de tapar el sol con un dedo. Entonces la gente pues se pregunta, dice, oye, al lado de su dedo se ve algo, ¿qué es eso? Se ve algo brillante, ¿qué es esa que está brillando? Entonces ya la gente está viendo las cosas, ya la gente está preguntándose, y lo bueno, digamos, que en esta era es el internet. El internet ha facilitado bastante para que las personas se puedan comunicar. Digamos, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? Estamos hablando con personas de México, que ¿cuándo se podía hacer eso? Que apenas uno podía llamar a la persona de aquí a la esquina. Entonces, imagínate ahora en ese nivel de intercambio cultural, porque, por ejemplo, eso que estamos haciendo es un intercambio cultural. Toda la información que podemos sacar, porque es como yo tengo la mitad del rompecabezas y tú tienes la otra mitad, y empezamos a armar, y empezamos a armar, y empezamos a armar, hasta que cada uno también, porque no es una realidad compartida, es una realidad única, pero al mismo tiempo grupal, ¿sí? Es como que, si yo, digamos, es cuando estás viendo, por ejemplo, un cubo. Si tú lo ves por una cara es un cuadrado, ¿no? Si lo ves por otra cara es otro cuadrado, pero igual de la misma forma. Aunque las dos personas están viendo la misma figura, creen que están viendo dos caras de una figura completamente diferente. Pero hasta que se ponen de acuerdo y saben que es un cubo, saben que es un cubo. Así es como se crea el tipo de realidad aquí, digamos que pues de una forma coherente, que es, digamos, aquí ya se pasa a las cuestiones sociales, que dice, no, pues si yo colaboro con la otra persona, el mundo va a evolucionar mucho más rápido que como estamos ahorita, que en la época, todavía estamos saliendo de esa época en la cual la gente pues robaba, hacía, dañaba, y pues como vemos no tiene ningún resultado. En cambio, si cambiáramos la forma, pues obviamente tendríamos una evolución nueva y seríamos seres completamente diferentes. Entonces ahí es donde pasa supuestamente la luz, de la oscuridad a la luz, es como una metáfora. Bastante interesante. Sí, yo me acuerdo cuando nos hablaban eso de la época del oscurantismo y en que todo lo satanizaban y lo veían como hechicero, como maquiavélico, como oscuro. Y resultaba que muchos de esos conocimientos de esa época, que quemaban los libros y quemaban a la gente o los pasaban por la guillotina y todo eso, pues hoy en día eso es lo que de alguna manera tiene que ver con algo de sabiduría, ¿no?
Aunque dentro de lo que han descubierto, pues también han descubierto cosas de verdad oscuras. Pero pues tiene que ver con el pasado, o sea, tiene que ver con aquellas cosas que de alguna forma nos escondieron o les escondieron a nuestros antepasados y que lo veían como un pecado si llegaban a saber de más de lo que transmitía en esa época el clero, la iglesia, pues, como lo llamaban en ese entonces. La iglesia, que era la que tenía esa facultad, ese poder en ese entonces. Ya ahorita cualquier novedad, cualquier cosa que pase por encima de los cielos, si pasa uno ni en fracción de segundo, ya lo están grabando y lo están pasando por YouTube para que todo el mundo se entere. O si han visto un personaje, no sé, un amigo de las estrellas o un espectro, porque hasta eso están intentando grabar hoy en día, ya dejan cámaras para que en la noche mientras la persona duerme a ver qué puede encontrar en su habitación. Entonces pueden encontrar orbes o cosas así, lucecitas que andan por ahí, o al contrario, sombras o cosas así, o malas vibras. Bueno, tanto nombre que le ponen a todas esas cosas. Y eso cada civilización lo veía o lo llamaba con un nombre diferente, aunque vieran la misma cosa, que era lo que nos decías ahora, Nahual, de que todos podemos ver una misma cosa, pero lo interpretamos diferente o le damos un nombre distinto. Entonces es bastante interesante. No sé, ¿tú qué opinas, mi queridísimo amigo Frank? Así es, mi queridísima amiga de luz, Dai. Bueno, mira, aquí la cuestión más bien es el hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, que se ponen a hacer esas grabaciones, yo creo que lo más conveniente sería una grabadora de espectros para poder captar lo que son las luces, ¿no? La luz que estamos generando nosotros desde cualquier ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos soñando? ¿Qué es lo que está generando en tipo de emociones? Si es que esas emociones tenemos pesadillas, obviamente nuestro espectro de energía, bueno, pues va seguramente a crecer. Si estamos durmiendo en algún momento todos apaciguados, todos tranquilos, en paz, bueno, seguramente el espectro que estaremos generando va a ser ¿qué te gusta? En azul, ¿no? O sea, la tonalidad va a ser diferente. Y bueno, todo este tipo de situaciones, ¿no? Que hay veces que desconocemos y por el simple hecho de, como bien comentabas, de algo que vamos nosotros grabando, que no le podemos dar un nombre y lo damos a lo desconocido, pues se nos hace algo así como fuera de lo común, como algo extraordinario, cuando finalmente podría ser algo que finalmente ha existido, pero como no lo habíamos visto, pues no le podemos dar ese catálogo de normal, ¿no? Etiquetarlo como normal. Y bueno, yo creo que tocando este otro tema de lo que son las redes sociales hoy día, con lo que es el Facebook, y poder nosotros comunicarnos de forma inmediata, pues yo creo en lo particular que se trata de un portal, ¿no? Hay veces que en algún momento las personas hablaban de portales, ¿no? De meterte físicamente y poder llegar al otro lado del mundo, no sé qué es lo que estaba sucediendo hoy día al instante en China, y eso lo estamos haciendo ya hoy día a través de los portales, ¿no? De este portal que es de grabarlo, que salga en forma directa, por ejemplo en Facebook, ¿no? Que lo que estás grabando aquí lo está viendo un chinito, un japonés, un tailandés. Entonces, bueno, es lo que no hemos entendido, que a lo mejor es el hecho de no nos estamos trasladando físicamente, pero sí todos los eventos que están sucediendo de un lado a otro, ¿no? Y que finalmente todo eso que está sucediendo, bueno, pues nos vamos enterando, como bien comentabas, el hecho de esos objetos que en algún momento no hemos identificado, o situaciones que se nos hacen no tan comunes, pero bueno, se ha ido mostrando a través de estos portales. ¿Ay? Sí, pues la verdad es bastante curioso con el tema de las redes, porque yo me imaginaba, y definitivamente cada civilización apareció en el tiempo en el que debía aparecer, en el que se debía crear. ¿Te imaginas, por ejemplo, el hombre más grande de la historia, que estábamos hablando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se imaginan que hubiera venido en esta época? Todo de los milagros que él hizo y todo estarían volando por las redes de YouTube, por las noticias, canal RCN, bueno, aquí las noticias o las noticias internacionales en el momento de
de la crucifixión, cómo hubiera sido, o sea, yo me imaginaba ese video ahí, donde hubiera existido redes sociales en esa época, cómo hubiera sido todo y qué giro de pronto le hubiera dado más aún a la historia, ¿no? Porque de todos modos hasta los videos lo están manipulando hoy en día, entonces ya no se sabe si es reality o si es ficción. Entonces, Claro. ¿quién puede confiar en la información que a pesar de todo, de que está haciendo en vivo y en directo, si eso no es, si ya con la tecnología que hoy están aprendiendo a manipular las cosas aún en vivo? Entonces, pues que volvemos y quedamos en la misma, no hay una verdad absoluta o algo de confiar para poder, pues de alguna manera decir, sí, esto es real o no, esto no es así. No sé, ¿tú qué opinas, mi queridísimo amigo Nahual? Bueno, voy a contar una anécdota, algo secreta. Pues hace poco estaba haciendo una caminata a un cerro que queda por aquí, cerca de Bogotá, y pues iba con la condición de poner a prueba pues todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Porque las cosas que hablamos hay que ponerlas a prueba. Entonces me fui a la montaña y estuve entrando, como llamémoslo, en los estados de meditación, que lo llaman algunos y todo esto demás. Cuando en la mañana, eso fue en la mañana, porque yo estuve ahí toda una noche completa y un día completo. En la mañana cuando me desperté, pues obviamente estaba solo, después llegaron 2 personas al lado mío, y cuando llegaron esas 2 personas al lado mío, aparecieron 2 objetos muy raros hacia como decirte unos 600, 700 metros de distancia de nosotros. Y yo quedé como sorprendido, porque cómo es que un objeto de estos está ahí, y es imposible, no era un avión, no era nada, porque era como metido entre un barranco, por decirlo así, es imposible que un avión estuviera metido ahí. Y la forma de vuelo no era una forma de vuelo de un pájaro, era muy, 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 muy lento, era demasiado lento, como si, y cámara lenta estuviera. Entonces el caso fue que después estos 2 personas se fueron y yo seguí con mi meditación, y más tarde volví a ver otro ser parecido, y en ese momento sí se me dio el tiempo de coger el celular y empezar a grabarlo. Cuando empecé a grabarlo me di cuenta que los ojos veían mucho más que lo que veía la cámara del celular. Entonces, digamos, era muy difícil enfocar al ser y enfocar a la cámara. Entonces, desde ese punto de vista, por más que yo quisiera grabar un ser y trasladarlo a lo digital, no se puede grabar. No se podría grabar con la misma frecuencia en la que se encuentra que la única por ahora son los ojos humanos, no hay otra cosa. Es como también me ponía a pensar de casi todos los sentidos que tenemos, el único que no puede desarrollar es, por ejemplo, el olfato. Por eso tienen que utilizar los perros todavía para poder oler las cosas. De resto, casi todos los sentidos los han podido digitalizar. No. Vea, pues qué interesante. Pues chicos, ¿qué quieren comentar para ir ya cerrando el tema de hoy? Eso, tranquilos, de a uno. Es que de a uno, por favor, de a uno. Ah. Que hablas en plural. Bueno, como la vez pasada, volvemos otra vez a quedar, creo que en puntos suspensivos, creo yo, no sé, estamos de acuerdo, y pues volverlo a tomar después con un poquito, ampliar un poquito más, ya a nivel, llamémoslo un poquito más, ¿cómo llamar esto?, con pruebas, o alguna cosa así, o más teorías, y bueno, debatir un poquito más para la próxima. Sí, pues yo propongo, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de civilizaciones, pues que cojamos las civilizaciones antiguas más interesantes para conversarlas. ¿Qué les parece? Hablar sobre, no sé, la civilización maya, la egipcia, la griega, bueno, no sé, y lo compartimos aquí porque me parece un tema muy bonito en realidad. Sí. Excelente, por mí. Yo sí, me dejaron sola. Queridísima, ¿qué pasó? A ver, cuéntame,
Es que me dejaron sola, me abandonaron. Se fueron por más café. No, nunca. Tal vez por un café, Ah, bueno. tal vez por un lado, pero seguiremos aquí. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Yo creo que finalmente ya estamos concluyendo y me despido. Pásenla genial, diviértanse mucho, mis queridísimos radioescuchas. Y bueno, para la siguiente sesión entonces hablaremos de las civilizaciones antiguas, qué impacto han tenido, cuáles han sido esos aportes, y bueno, también qué es el lado oscuro, claro o medio oscuro, claro oscuro, ¿no? Y bueno, pásenla genial. Me despido, no sin antes despedirme y decirles que nos seguimos viendo, de tal manera que mantengan con cada actitud y que lo que estemos haciendo sea de un formato constructivo. Pásenla genial y de tal manera que tengamos una vida en plenitud. Bye bye. Ok. Tus palabras, mi queridísimo amigo Nahual. Agradeciendo también por este momento, por las personas que nos escuchan, por las que nos van a escuchar, agradeciéndote a ti, a Dara, a ti, Francisco, por este momento. Y nada, y un abrazo para todos así fuerte y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Claro, se me olvidaba también, sí, mil perdones, quiero darle las gracias, mi queridísimo amigo Nahual, por todo tu conocimiento, por tu aporte, por toda esa gran sabiduría, por tu presencia, por ser, estar, existir. A ti, mi queridísima amiga Dai, por tu tiempo, por tu gran sabiduría, por tus aportes, por todo, todos nuestros queridísimos radio y escuchas, pásenla genial y bueno, tengamos una vida en plenitud. Me despido ahora sí. Me voy, pero volveré. Ok. Bueno, pues no siendo más el motivo de la presente, también me voy despidiendo, agradeciéndoles a ti, mi queridísimo amigo Nahual, mi queridísimo amigo Frank, por la compañía, por los aportes, por este conversatorio tan interesante que no tiene nada que ver con, ¿cómo se dice?, con tecnicismos, y que sea pues los que profesionales y expertos en el tema. Aquí lo único que hemos querido es como ampliar un poco más la información, darles a conocer esas chispitas de información que hay por ahí, de que de alguna manera pues que no estamos solos en el universo, que no estamos solos aquí en este planeta, de que están ocurriendo cosas interesantes y que de alguna manera ha quedado marcado desde nuestros antepasados como legado. Y que bueno, pues la idea es que sigan disfrutando de estas charlas amenas, interesantes. No olviden escribirnos, preguntar, consultar, opinar, todo lo que gusten. Pueden ser ahí en el chat de Dayadara Estéreo o por inbox en Facebook, en la página de Dayadara Estéreo. Que quien quiera contactarse para saber un poco más sobre estos temas, pueden buscar a nuestro amigo Crearte Consciente en Facebook, así se llama su sitio en Face, Crearte Consciente. Si requieren hablar con nosotros también, por inbox con Francisco Hernández López, con Adara Dayana. Y pues bueno, no siendo más, les envío muchos besos, muchos abrazos, muchas gracias por acompañarnos, por esa fidelidad. Y nos vemos hasta una próxima emisión. Me despido con una canción y deseándoles un resto de tarde genial. Bye bye. Bye bye.